Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si quieres tener la habilidad de poder instalar aplicaciones fuera del App Store como aplicaciones modificadas, emuladores y otras aplicaciones más, en este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer. Así que comencemos. Este video está dividido en diferentes partes ya que te estaré enseñando cómo puedes hacer este proceso tanto en una computadora con Windows o una computadora de Apple, así que puedes brincar entre los diferentes capítulos para que así puedas seguir el proceso que funcione para ti. Primero te estaré enseñando cómo puedes instalar la aplicación OutServer directamente en tu computadora y no te tienes que preocupar por virus ni nada de eso, ya que esto es 100% seguro. Luego te estaré enseñando cómo puedes instalar OutStore directamente en tu iPhone o tu iPad para que entonces puedas instalar aplicaciones fuera del App Store directamente en tu dispositivo. Para poder instalar OutServer directamente en tu computadora con Windows, estaremos siguiendo los pasos de la página aquí en Author. Y para lo primero que tienes que hacer es ir directamente a las instrucciones y entonces descargar la versión de iTunes que funcione para tu computadora y entonces descargar la versión de iCloud que también funcione para tu computadora. Luego de instalar estas dos aplicaciones, pues entonces seguiremos los siguientes pasos. Para poder instalar estas aplicaciones simplemente vas a tu carpeta donde descargaste estos archivos, haces doble clic en estos archivos que descargaste y entonces vas a seguir los pasos de cada uno para que entonces puedas tener instalado tanto la aplicación de iTunes como la aplicación de iCloud directamente en tu computadora. Luego de que tengas instalado iTunes y iCloud en tu computadora, vas entonces aquí a la página de outstore.io, que estaré colocando todos los enlaces aquí abajo en la descripción del video, y vas a apretar entonces el botón de Windows para poder descargar la aplicación de OutServer directamente a tu computadora. Una vez hayas descargado este archivo, simplemente haces clic para poder entonces extraer todos los elementos de esta carpeta, porque es un archivo, ¿verdad?, que está comprimido con varios elementos dentro de este mismo, y entonces apretamos el botón de 0 para que entonces podamos comenzar la instalación de esta aplicación directamente en tu computadora. Una vez hayas instalado OutServer en tu computadora, aprietas el botón de la lupa para que puedas buscar la aplicación, escribes aquí OutServer y entonces vas a apretar el botón que dice ejecutar como administrador, porque entonces tenemos que darle permiso a esta aplicación para que funcione de esa manera. Le damos que sí y entonces ahora ya esta aplicación podrá correr como una pequeña aplicación que entonces estará disponible en la barra en la parte inferior de tu computadora como una aplicación que está corriendo constantemente. Es posible que depende cuando estés viendo este video te pida que quizás actualices la aplicación. Obviamente le das al botón de instalar actualización para que entonces tenga la versión más reciente de OutServer directamente en tu computadora. La aplicación entonces te preguntará si quieres reiniciar tu computadora para que todo esto funcione sin ningún problema. Le aprietas el botón de reiniciar y entonces seguimos con este proceso. Una vez termine el proceso de reiniciar tu computadora, ahora en la barra inferior de tareas de tu computadora tendremos el icono de OutServer instalado aquí para que entonces diga la aplicación de que está corriendo constantemente en la computadora. Ahora que ya tienes OutServer instalado en tu computadora, lo siguiente que tienes que hacer es conectar el cable de iPhone directamente a tu computadora para que entonces conectes la otra punta directamente a tu iPhone. Y algo que es muy importante es que el teléfono puede ser que te pregunte si quieres permitirle que se conecte a la computadora. Le vas a dar el botón obviamente de que quieres permitir esa conexión y ahora entonces vamos a abrir iTunes para que entonces podamos activar ciertos permisos para que entonces OutServer pueda funcionar. Tu computadora entonces también te preguntará si quieres que tu teléfono se conecte a la misma. Le das al botón de continuar para que entonces el teléfono y tu computadora entonces puedan dialogar para que entonces podamos seguir este proceso. Cuando te aparezca esta pantalla en la cual te da la bienvenida a tu nuevo teléfono, le damos el botón de continuar para que entonces podamos tener esta conexión entre el teléfono y tu computadora. Le damos aquí también el botón de que queremos continuar y aquí entonces lo más importante cuando tenemos el teléfono ya conectado a la computadora es que entonces bajemos un poco para poder activar una función bien importante, y es que entonces el teléfono se pueda sincronizar directamente mediante Wi-Fi con tu computadora. Esto sin duda alguna será excelente y sumamente importante para que entonces OutStore directamente tu teléfono pueda funcionar. Una vez aprietes la opción de que quieres vincular tu teléfono con tu computadora mediante Wi-Fi, le damos el botón aquí de aplicar para que entonces este cambio se active en el teléfono. Y el siguiente paso es apretar el botón para poder ver exactamente dónde están todas las herramientas de tu computadora, apretar el botón de OutServer en tu computadora y entonces apretar el botón obviamente de instalar OutStore directamente en tu teléfono.
Una vez hagas esto, la computadora te preguntará para que coloques tanto tu cuenta de Apple como la contraseña para que entonces se pueda vincular tu teléfono con esta aplicación. Es muy probable que si tienes la opción de doble autorización, entonces la aplicación te pregunte por un código y ese código entonces lo recibirás en el teléfono, lo colocarás aquí y entonces continuará el proceso. Luego de unos segundos recibirás entonces una notificación directamente en tu computadora en la cual entonces te anunciará de que el proceso de instalar el App Store directamente en tu teléfono ha funcionado. Una vez entonces hayas llegado a este paso, brinca entonces al siguiente capítulo de este video en el cual te enseño cómo puedes instalar finalmente App Store en tu teléfono y cómo entonces puedes instalar aplicaciones fuera del App Store utilizando esta aplicación. Para poder instalar el App Store directamente en tu iPhone o iPad, tenemos que seguir unos pasos primeros en tu computadora de Apple para poder instalar la aplicación de AppServer que tenemos aquí en la página de appstore.io. Y lo primero que tenemos que hacer es bajar aquí y apretar el botón de descargar AppServer para macOS. Una vez entonces se descargue ese programa, lo vamos a instalar en la computadora. Una vez entonces termine el proceso de descargar AppServer, vas a mover esta aplicación directamente a tu carpeta de aplicaciones. Una vez entonces se haga ese proceso, simplemente vas a tu lista de aplicaciones y aprietas el botón para que entonces puedas abrir AppServer directamente en tu computadora. El siguiente paso que tienes que hacer entonces es conectar el cable de tu iPhone directamente a tu computadora, y una vez entonces hagas eso y conectes el teléfono a tu Mac, es muy probable que entonces, si esta es la primera vez que lo conectas, el teléfono te pregunte si quieres permitir y confiar en esta computadora. Apretamos desde el iPhone el botón de confiar, de que queremos confiar la conexión entre el teléfono y la computadora. Luego de que aceptes confiar en esta conexión, vas a entonces ir a la aplicación de Finder, donde colocas todos tus archivos, y entonces en la barra lateral vas a entonces encontrar un botón para entonces decirte, ¿verdad?, que estás conectado a tu teléfono. Y entonces ahora desde tu computadora aprieta el botón de que quieres confiar la conexión con este teléfono. Y ahora entonces, una vez se cargue toda esta información, vas entonces a bajar un poco hasta encontrar la parte de conectar el teléfono y que se pueda vincular mediante Wi-Fi entre tu teléfono y tu computadora. Una vez aprietes el botón de que quieres que este iPhone aparezca aun cuando está conectado por Wi-Fi, no solamente por cable, algo bien importante para que entonces App Store pueda funcionar sin ningún problema, le damos entonces al botón de aplicar para que entonces se aplique esta nueva conexión, este nuevo cambio que hicimos en la configuración del teléfono. Luego de que confíes la conexión entre tu teléfono y tu computadora, algo que tenemos que hacer en tu computadora de Apple es abrir la aplicación de correo o Mail, porque esa aplicación tiene que mantenerse corriendo en tu computadora para que AppServer y App Store en tu teléfono puedan funcionar. Y algo que también tenemos que hacer entonces es permitir la instalación de un plugin, una aplicación que conecta AppServer directamente a la aplicación de correo de tu computadora. Si no tienes una cuenta de correo vinculada a esta aplicación en tu computadora, es muy importante que vincules cualquiera para que entonces nos permita tener la conexión entre la aplicación de AppServer, esta computadora y tu teléfono. Ok, una vez entonces tengas un correo ya vinculado en esta aplicación de Mail en tu computadora, lo siguiente que tenemos que hacer es apretar el botón de AppServer aquí arriba y entonces bajar un poco hasta que encontremos la opción de instalar este correo, este plugin de la aplicación de correo. Aquí apretamos el botón de que queremos instalar este plugin, colocamos la contraseña de tu computadora y seguimos este proceso. Una vez entonces cerremos la aplicación de correo, vamos entonces a abrirla otra vez y entonces en la parte de arriba de la computadora donde dice Mail, aquí vamos a la parte de preferencias y donde dice aquí administrar módulos, ahí donde instalamos el plugin de AppServer, apretamos aquí y le tocamos el botón de que queremos instalar este plugin de AppServer, le damos permitir acceso y entonces la aplicación nos permitirá que entonces, si queremos reiniciar, le damos aquí al botón de aplicar y reiniciar la aplicación para que entonces ya finalmente esté instalado todo esto. Una vez ya terminado todo este proceso, vamos entonces aquí en la parte superior de tu computadora, apretamos el botón de AppServer y le damos a la opción de instalar App Store directamente en tu teléfono o tu tableta. Seleccionamos el que esté conectado y aquí entonces la computadora nos preguntará por la contraseña y la cuenta de Apple de tu teléfono. Una vez entonces coloque esa información, seguiremos entonces este proceso. Luego de unos segundos en lo que se procesa toda esta información, la computadora entonces te enviará una alerta de que ya el proceso ha terminado y entonces ya tendrás App Store directamente en tu teléfono. Ahora entonces proseguiremos a cómo podemos habilitar esta aplicación en tu iPhone.
El siguiente paso que tienes que hacer para habilitar la aplicación de AllStore en tu teléfono, luego de que ya instalaste AllServer y hiciste todo ese proceso, tanto en tu computadora Windows como en tu Mac, es que entonces vamos a ir a la parte de configuración de tu teléfono y bajamos un poco hasta la parte de general, y que entonces bajamos otra vez un poco más hasta que encontramos la parte de administración de dispositivos y VPN, y que entonces le damos a donde dice app del desarrollador, ahí estará tu correo electrónico, lo tocas y entonces le damos al botón de confiar, para que entonces le demos la opción de que queremos confiar en este desarrollador, que entonces eres tú, obviamente. Le damos aquí confiar y entonces ya la aplicación de AllStore estará disponible en tu teléfono. Es muy probable que una vez aprietes el botón de confiar tengas que reiniciar tu teléfono para que te aparezca la aplicación de AllStore directamente en tu teléfono. Y aquí, como pueden ver, al lado de configuración ya tenemos la aplicación de AllStore, y entonces ahora tenemos que hacer otros procesos más para poder permitir que se puedan instalar estas aplicaciones. Le damos aquí la opción de que queremos que el teléfono pueda buscar las cosas que están en tu red, como por ejemplo la computadora, algo que es muy importante. Le damos aquí al botón de OK. Le queremos darle que se nos quiere enviar notificaciones, algo muy importante para las actualizaciones de AllStore, y entonces vamos aquí a la parte de configuración para que entonces hagamos iniciar sesión con la cuenta de Apple, para entonces poder vincular lo que pasa en tu teléfono con tu computadora. Finalmente, luego de que termines de iniciar sesión con tu cuenta, ya entonces finalmente tendrás la aplicación de AllStore directamente en tu teléfono funcionando sin ningún problema. Es posible que tengas una actualización como tenemos aquí ahora mismo, pero digamos que, por ejemplo, ¿cómo puedes instalar aplicaciones que hayas descargado desde el internet? Para poder hacer eso es sumamente fácil. Simplemente apretamos el botón de más en la parte superior y aquí entonces vamos a buscar la aplicación que hayas descargado de la web o donde sea. Aquí ya descargué ya una, que es un emulador súper popular. Aquí vemos que ya la aplicación, el archivo que descargué, tiene el icono de AllStore. Simplemente lo toco y ya entonces el teléfono comenzará el proceso de instalar esta aplicación en tu teléfono sin ningún problema. Obviamente, algo que debe mantener eso en consideración es que para que este proceso de instalación suceda, tienes que tener tu computadora conectada al Wi-Fi y abierta y conectada, encendida, para que entonces el teléfono pueda validar lo que está pasando de este proceso de instalación con tu computadora. Ahora bien, este proceso de instalación también lo puedes hacer simplemente con tu iPhone conectado a la computadora, pero seguramente el proceso de Wi-Fi inalámbrico es mucho mejor. Y como ven, ya tengo aquí mi primera aplicación instalada en mi teléfono. Puedo aquí dejar el dedo apretado para apretar el botón, ¿verdad?, de abrir la aplicación, y como pueden ver ya funciona sin ningún problema. Es posible que la aplicación no te aparezca en tu lista de aplicaciones. Si no te aparece, simplemente reinicia tu teléfono para que entonces tengas acceso a ella. Ahora bien, este proceso de instalar aplicaciones fuera del App Store es sumamente útil para tener muchas aplicaciones en tu iPhone o en tu iPad, pero hay algunas limitaciones que debes tener en consideración, como por ejemplo este proceso de autorización de las aplicaciones solamente dura una semana, así que cada semana o por lo menos cada 2 o 3 días tienes que asegurarte de que el teléfono esté en la misma red Wi-Fi de tu computadora, para que entonces el teléfono automáticamente pueda refrescar la información que tiene y darte otra vez 7 días más de uso, ya que si entonces pasan más de 7 días, las aplicaciones dejarán de funcionar y tendrás que otra vez autorizar AllStore directamente en tu computadora. Lo bueno es que el proceso de reautorizar estas aplicaciones lo puedes hacer directamente desde el teléfono si tu computadora está en la misma red Wi-Fi, o si tienes el teléfono conectado a la misma, simplemente apretamos el botón de refrescar y el teléfono entonces pasará por el proceso de verificar la conexión Wi-Fi con tu computadora y entonces darte otra vez 7 días más de uso. Otra limitación es que solamente podrás tener 3 aplicaciones corriendo a la misma vez que hayas instalado fuera del App Store, y obviamente pues una de ellas es AllStore, así que realmente son 2 aplicaciones, pero lo bueno es que directamente desde el teléfono puedes desvincular una aplicación y ponerla en pausa para entonces volver a instalar otra aplicación, para que entonces puedas moverte entre estas 3 aplicaciones y puedas tener más opciones. Otra limitación, como puedes ver aquí abajo en el teléfono, es que simplemente te dice que tienes 7 identificaciones de aplicaciones disponibles, así que este proceso de instalación te da hasta 10 autorizaciones. Si instalas 10 aplicaciones, o en este caso 7, ya que usamos 3 en una semana, pues entonces ya no te permitirá descargar e instalar otras aplicaciones en tu teléfono, pero por suerte estas 10 opciones de instalar aplicaciones se refrescan cada semana, así que no te tienes que preocupar si se acaban esas identificaciones. Y con eso hemos llegado al final de este tutorial. Espero que hayas aprendido y que te haya funcionado y que no tengas ningún problema. Sin embargo, si tienes alguna duda o situación, déjamelo acá abajo en los comentarios y trataré de ayudarte para que entonces tengas acceso a estas
estas aplicaciones en tu teléfono. Durante las próximas semanas en este canal seguiremos haciendo videos de instalar otro tipo de aplicaciones utilizando este método, así que si quieres enterarte de todo eso, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas esos videos. Si te gustó este tutorial, dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.